Hi everyone, hope you're having a great time. We're back today with the classes, and today we're gonna start with different activities. First, before we start today's unit, we're going to make a little review about adjectives and adverbs. Vamos a terminar la unidad 5 que teníamos empezada y vamos a empezar a hablar un poquito de los adjectives y de los adverbs, así un pequeño review. Después vamos a ver la clase completa y al final un repaso de lo que vimos en la clase. ¿Sale? Okay, entonces primero vamos a empezar con la parte de los adjectives. Adjectives tell us about nouns. They describe nouns. Los adjetivos nos describen lo que vienen siendo las palabras o los sustantivos. Pueden responder a las preguntas como las que tenemos aquí, que es what size, what shape, how does it look, what color, how many, how something feels, how something sounds, how something smells, or how something tastes. Entonces nos dice cómo es algo, de qué tamaño, cómo se ve, cuántos hay, de qué color es, cómo se siente, a qué sabe y a qué huele. Y aquí vemos unos ejemplitos abajo, por ejemplo, de size. Tenemos tall, big, short, smart, heavy, light. The look, bright, shiny, scary, dull, beautiful. How they smell, fresh, stinky, sweet, clean, yummy, sweaty. How many? 1, 2, 3, 4, 5. We also can use here like many, a lot. Color, aquí incluye todos los colores que tenemos como red, orange, yellow, purple, pink. Y how something behaves, cómo se comporta. Si se comporta sad, mad, slow, happy, silly, nice, angry. ¿Cómo es? Después tenemos los adverbs, que los adverbs nos describen el verbo o la acción. They describe a verb, an adjective, or an adverb. They tell us how or how often, when, and where. How is it something like carefully, softly, easily, sadly, happily, loudly. ¿Cómo? Acuérdense, how es cómo es algo, o cómo se hace algo, cuidadosamente, tranquilamente. When, cuándo se hace. After, before, since, today, already, early, and soon. How often, con qué frecuencia. Always, later, never, now, every day. And where? Away, here, inside, near, outside, there, and everywhere. Okay, we're gonna start with the presentation. I had to put some music as a background because there is a lot of noise in my house. So I hope it will be cool too. Okay, this is the last grammar of the Unit 5, and we're gonna speak about comparison and adjectives and adverbs. What kind of fabric are you going to use to make the dress? I'm just going to use cotton. It's not as soft as silk, but it's a lot cheaper. ¿Qué pasa aquí? Dice que no es tan suave como la seda, pero es mucho más económico. The adjectives. As I told you before, adjectives are words that describe nouns. For example, the house is big, the expensive makeup was on sale, I ate some spicy chips, she bought a beautiful blouse. Remember that we always use the adjective before the noun we are describing. Siempre el adjetivo va a ir antes de la palabra que estamos describiendo. The adverbs. Adverbs can describe adjectives, verbs, or other adverbs. Here we will focus on adverbs that describe verbs. Los adverbios nos sirven para evaluar o describir adjetivos, verbos y otros adverbios. Nada más que aquí no nos vamos a hacer bolas y únicamente vamos a checar aquellos que describen verbos. Por ejemplo, she sings beautifully, he can run fast, I went to bed late last night, Susan dresses fashionably. Él puede correr rápido, ella canta hermosamente, yo me fui a la cama tarde en la noche y Susan se viste de una manera muy fashion. Entonces, vimos que había diferentes tipos de adverbios dependiendo de la situación que queramos describir. The first form of comparison is using as plus adjective or adverb as. This means that we can use this pattern to say that both parts of the comparison are equal
are the same. Almost or nearly are commonly used with this pattern. Aquí lo usamos para decir que dos cosas son iguales o muy parecidas. Steve can run as fast as Jim. Steve puede correr tan rápido como Jim. You look as tall as me. Tú te ves tan alto como yo. I ate as much as I could last night. Today it is almost nearly as hot as it was yesterday. Not as plus adjective or adverb plus as. Cuando nosotros queremos hacer una comparación no negativa, pero decir que algo no es tanto como, nosotros usamos esta. The negative version of this pattern is used to say that the two are not equal. In this sense, the first noun is less in some way than the second. That is to say, the second noun is more in some ways than the first. Examples: I tried the chicken, but it didn't taste as good as the beef. Today, it doesn't feel as warm as it did yesterday. I can jump as high as you. My computer isn't as new as yours. Comparative and superlative, adjective and adverbs. Acuérdense que también teníamos la forma de comparativos y superlativos que vieron en algún inglés anterior. Creo que, si no me equivoco, fue en el nivel 2. Que ese nos sirve para comparar. El comparative form nos sirve para hablar de dos objetos, comparar uno y otro. Por ejemplo, Pedro es más alto que Juan. En cambio, el superlativo sería como Pedro es el más alto del salón. Entonces hablamos de una comparación entre tres o más personas. Additionally, we can make comparisons using the comparative or superlative forms of adjectives and adverbs. Adjectives and adverbs with one syllable. Adjetivos y adverbios con una sílaba. Adjectives and adverbs with one syllable take ER in their comparative form and EST in the superlative form. Like hot, hotter, the hottest, cold, colder, the coldest, big, bigger, the biggest, warm, warmer, the warmest, old, older, the oldest, fast, faster, the fastest. Entonces, acuérdense que es bien importante utilizar la palabrita de antes de la forma superlativa. Adjective ending in Y. If an adjective ends with the letter Y, we usually change the Y to IER for its comparative form and IST for superlative. Entonces aquí cuando es consonante más Y, en la forma comparativa la vamos a cambiar por I latina y le agregamos el ER. Y en la forma superlativa vamos a cambiarla por la I latina y agregamos el EST form. Like easier, the easiest, busier, the busiest, pretty, the prettiest, happier, the happiest. Acuérdense que hay algunas formas en las que se duplica o se respeta la doble consonante como en estas. Adjectives with two or more syllables. If an adjective has two or more syllables, we do not change the adjective. Instead, the comparative form is made with the adjective and the word more. Must is used to make the superlative form. Entonces, aquí si tenemos dos o más sílabas, no cambiamos el adjetivo, sino que le agregamos el more y el must. Por ejemplo, nervous, more nervous, the most nervous. Interesting, more interesting, the most interesting. Fashionable, more fashionable, the most fashionable. And boring, more boring, the most boring. Exceptions. Aquí vamos a ver dos formas de excepciones. Una donde podemos usar las dos formas y otra donde todas son diferentes. The first one, for some adjectives, both ER or more can be used to make the comparative form, and EST and must for the superlative. Both ways are okay. Cualquiera de las dos que usan aquí son correctas. Por ejemplo, friendly, more friendly, friendlier, the most friendly o the friendliest. Y pasa lo mismo con simple, quiet, narrow y clear. Yo puedo decir more clear o clearer, o the most clear y the clearest, y en las dos es correcta. Adverbs ending in ly. If an adverb ends with the letter ly, its comparative form uses more and superlative form uses
must. Acuérdense que la mayoría de los adverbios terminan en li. Entonces aquí únicamente vamos a agregar el more y el must y no vamos a cambiar el adverbio. Como more beautifully, the most beautifully, more carefully, the most carefully, more slowly, the most slowly. Irregular adjectives and adverbs tenemos estos. Hay algunos que son irregulares en las dos formas, como good, bad o badly y far. Good va a ser better, the best. Bad o badly va a ser worse y the worst. Y far va a ser farther, further, the farthest or the furthest. Using comparative adjectives and adverbs. Below are some examples of sentences containing adjectives and adverbs in their comparative form. For example, I met his sister last night. She seems nicer. You did well, but you can do better. Could you please speak more slowly? Canada is big, but Russia is bigger. It feels warm today, but it is going to feel warmer tomorrow. We often use than when comparing two or more things. Generalmente cuando nosotros vamos a hacer una comparación de dos o más objetos, usamos el than. Generalmente aquí es cuando es entre dos, ojo, con el superlativo no se usa. My class is more interesting than your class. She can run faster than you. Aquí el than significa como... Bueno, entonces les decía que aquí es entre dos cosas, dos personas, dos objetos. Por ejemplo, my class is more interesting than your class. She can run faster than you. The weather today seems nicer than it was yesterday. El clima hoy se ve mejor o se siente mejor que como estuvo ayer. You are not a bad singer. I sing much worse than you do. Yo canto peor que tú. My older brother is lazier than me. Notice the difference in using comparative adjectives and adverbs with the not as. Cotton isn't as expensive as silk. Silk is more expensive than cotton. Cotton is cheaper than silk. El algodón no es tan caro como la seda. La seda es más cara que el algodón. El algodón es más barato que la seda. Peter isn't as tall as Phil. Phil is taller than Peter. Peter is shorter than Phil. Peter no es tan alto como Phil. Phil es más alto que Peter. Peter es más bajo que Phil. Comparatives can be modified with much, far, a lot, way, a bit, a little, and slightly. Brazil is a big country, but China is much bigger. Brasil es un país grande, pero China es mucho más grande. Could you speak a bit more slowly, please? ¿Puedes hablar un poco más despacio, por favor? My new car is way better than my old one. I live slightly farther from school than you do. Using pronouns when comparing. When using pronouns in informal English, we can use object pronouns like me, him, or her after than or as. In more formal English, we prefer using a subject pronoun and an auxiliary verb. Entonces dice aquí que podemos usar los subject pronouns o los subject pronouns para hacer referencia a las comparaciones. Por ejemplo, you did better than me, lo hiciste mejor que yo. You did better than I did. Lo hiciste mejor de lo que yo lo hice. She can type as fast as me. She can type as fast as I can. He's going to arrive earlier than her. He's going to arrive earlier than she is. They dress more fashionably than us. Ellos se visten más fashion que nosotros. They dress more fashionably than we do. Ellos se visten más fashion de lo que nosotros nos vestimos. I didn't do as well on the test as you. I didn't do as well on the test as you did. Using superlative adjectives and adverbs. Look at the examples below of superlative adjectives and adverbs and notice the use of the. Acuérdense que aquí siempre es muy importante usar el de. Jimmy is the tallest student in the class. There are many great Italian restaurants in town, but this one is the best. El mejor, el más alto. Por ejemplo, aquí sería el más alto, ¿sí? Shelly is one of the nicest people I have ever met. That is one of the most expensive cars you can buy. Superlative adjectives are often used after one of, como uno de los mejores carros, uno de los más chilos, uno de los
más grandes. It is one of the hottest days of the year. She has one of the most beautiful voices I have ever heard. This is one of the most difficult things I have ever done. Es uno de los días más calientes del año. Es una de las voces más hermosas que he escuchado. Entonces vamos a ver un poquito el ejercicio y cómo lo vamos a contestar. En la primera parte del ejercicio van a hacer oraciones usando la forma as. Acuérdense que aquí el adjetivo y el adverbio quedan iguales. Nada más le agregamos el as al principio y al final. Queda en medio el adjetivo de todo eso. Esa es la primera parte. La segunda parte del ejercicio dice, complete the sentences with your own ideas. Aquí ustedes van a checar lo que dice, not as comfortable as, no tan cómodo como. Pues ahí voy a decir que un camión no es tan cómodo como un avión. A plane is not as comfortable as a car. O al revés, ahí lo que ustedes quieran lo van a poner. Number 3, use the comparative form of the word in blue to rewrite the sentences with the same meaning. Van a usar aquí la forma comparativa, pero que significa, van a hacer los enunciados de otra forma, pero que signifiquen lo mismo usando lo comparativo. It won't be as hot tomorrow as it was today. It will be cooler tomorrow than it was today. Entonces, lo opuesto a hot es cold. Cotton isn't as soft as silk. Entonces, cotton is rougher than silk o harder than silk. Y así le van a buscar la otra forma. Van a hacer las mismas oraciones, pero con otras palabras. Entonces, ojo, aquí muchos de los ejercicios no les va a dar la calificación ahí, sino que nada más se las va a poner como si las contestaron. Number 4, complete the sentences with an auxiliary verb. Acuérdense, aquí van a usar un verbo auxiliar para completar las oraciones. Acuérdense cuáles eran: have, el verbo to be, el have, has y el verbo do, did, done. Y en la última parte van a completar con las palabras que están en paréntesis, las van a poner en la forma superlativa del adjetivo. ¿Sale? Cualquier duda, ahí me avisa. Un pequeño review de la cuestión de comparison, que es lo que estamos viendo. Entonces decíamos que tenemos 3 formas de hacer las comparaciones usando adjetivos y adverbios. La primera es usando el as plus adjective or adverb plus as. This means the same. Significa una comparación equitativa, que son iguales. Tan como, tan grande como, tan alto como. Por ejemplo, you are as tall as me. Tú eres tan alto como yo. Y podemos usar palabras como almost y nearly, que significan casi. Today is almost as hot as yesterday. Hoy es casi tan caluroso como ayer. La segunda forma es la forma negativa. Not as, adjective adverb plus as. The two are not equal. This means the first one is less than the second. Aquí no significan lo mismo. Quiere decir que son diferentes. Hablamos de una comparación de 2 cosas o 2 objetos que son diferentes, donde el primero es menos que el segundo. No tan como o no tanto como. I'm not as young as you are. And the third one is the comparison of adjectives. Cuando les agregamos el ER o el EST. Aquí acuérdense que tenemos ciertas reglitas que son las que vamos a llevar a cabo. Entonces, las reglas son las siguientes. Number 1, adjectives and adverbs take ER in their comparative form and EST in their superlative form. Vamos a agregar el ER o el EST dependiendo, como hot, hotter, the hottest, old, older, the oldest. Acuérdense que la forma comparativa se usa cuando vamos a hacer una diferenciación o una comparación entre 2 objetos. Y la del EST es entre 3 o más objetos. Rule number 2. If the adjective ends with consonant plus Y, change to I and add ER or EST. Like easy, easier, the easiest. Sorry for the tape there, but I had like bad grammar word there. Number 3. Adjectives with 2 or more syllables stay the same and add more and must before add. Entonces, aquí antes del adjetivo o aquí add significa adjective or adverb. Cuando tenemos 2 o más sílabas, nada más agregamos el more o el most, como nervous, more nervous y the most nervous. Rule number 4.
we are going to have all exceptions. Ya saben que siempre hay excepciones. You can change or these can stay the same, like quiet, friendly, simple, narrow, and clear. Para esas que tenemos ahí, quiet, friendly, simple, narrow, and clear, podemos usar cualquiera de las dos opciones, agregando la R o la ST o usando el more y el must y conservando la palabra tal y como está. Rule number 5. Adjectives ending in ly just add more and the must. Los adjetivos que ya por sí solos terminan en ly, nada más le vamos a agregar el more y el must. Acuérdense que esto aplica más que nada para los adverbios, porque una característica de los adverbios es que la mayoría tiene la terminación ly, que en español significa mente. Number 6. Irregular adjectives and adverbs like good, better, the best, bad, worse, the worst, far, farther or further, the farthest or the furthest. Estos son irregulares. Hay otros tantos, pero no nos vamos a complicar ahorita. Entonces tenemos good, bad y far como irregulares. Y teníamos quiet, friendly, simple, narrow and clear como aquellos que se pueden usar de las dos formas. Vamos a checar entonces el ejercicio.